En un mundial que todavía olía a posguerra fría, hubo un partido que se vio con el mismo tipo de nervios con el que se sigue un noticiero en tiempos de guerra: Irán contra Estados Unidos. No era una final, ni un clásico futbolero con siglos de folclore. Era fase de grupos, en Lyon, el 21 de junio de 1998. Y aún así, para millones de personas, ese cruce parecía un resumen de medio siglo de historia en 90 minutos. Petróleo, golpes de Estado, rehenes, guerra regional, sanciones, propaganda, orgullo y miedo. A diferencia de otros partidos políticos que el deporte suele fabricar con marketing, aquí la política no estaba encima, estaba adentro. Lo que se jugaba era real y acumulado. Desde el sorteo, la FIFA sabía que no era un duelo cualquiera. Medios de todo el mundo lo titularon como si fuera un episodio diplomático en pantalones cortos. En Irán, el encuentro se cargó de un simbolismo casi estatal. En Estados Unidos, el morbo era inevitable, el rival que durante años había sido presentado como amenaza, y entre ambos, una audiencia global que entendía que el fútbol a veces funciona como un lenguaje paralelo, no resuelve conflictos, pero los exhibe con una claridad incómoda. La herida larga. 1953. El Shah y el origen del resentimiento moderno. Para entender por qué un partido de fase de grupos podía sentirse como una confrontación histórica, hay que regresar a 1953. En esa década, Irán tenía un primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mossadegh, que impulsó la nacionalización del petróleo. La respuesta fue un golpe de Estado orquestado por la CIA y el MI6 británico, conocido como Operación Ajax, que removió a Mossadegh y consolidó el poder del Shah Mohammad Reza Pahlavi, alineando a Teherán con Occidente. Ese episodio no es solo un dato de archivo, es el punto de partida emocional de la enemistad contemporánea. Para una parte importante de la sociedad iraní, ahí nace la idea de que Estados Unidos no solo opina sobre Irán, interviene, decide, impone. El Shah, respaldado por Washington, combinó reformas modernizadoras con un aparato represivo que alimentó el descontento interno, mientras el petróleo hacía más visible la desigualdad. De esa mezcla, modernización forzada, represión y percepción de tutela extranjera, se nutre la Revolución Islámica de 1979. Con el ayatolá Ruhollah Jomeini como figura central, cae el régimen del Shah y nace la República Islámica. El vínculo con Estados Unidos se rompe de la forma más dramática: la toma de la embajada estadounidense en Teherán y la crisis de los rehenes. Un grupo de estudiantes retuvo a 66 estadounidenses durante 444 días, del 4 de noviembre de 1979 al 20 de enero de 1981. Desde ahí, la relación entra en una lógica de hielo, sin relaciones diplomáticas, con sanciones, con discursos que convierten al otro en símbolo del mal propio. Y esa lógica, a la larga, se filtra en todo: economía, cultura, migración y fútbol. La guerra que marcó a una generación: Irán-Irak y el Golfo. La década de los 80 empeora todo. En 1980 estalla la guerra entre Irán e Irak, un conflicto brutal de 8 años. Estados Unidos apoyó al gobierno de Saddam Hussein. Irán lo vivió como una confirmación de que Washington no solo lo enfrentaba políticamente, sino que apostaba por su desgaste militar. En relatos y discursos iraníes, esa guerra quedó como herida nacional. Y en 1988 ocurre un hecho todavía más sensible: el derribo del vuelo 655 de Iran Air por el USS Vincennes. Murieron 290 personas. Estados Unidos argumentó que fue un error de identificación. Para Irán, fue una tragedia que se sumó a la lista de agravios. Con ese telón de fondo, llegar a 1998 no era solo llegar a un mundial. Era llegar a la primera vez que ambos países se veían en una cancha de fútbol en un evento planetario, con cámaras y micrófonos a centímetros de la emoción. Francia 1998. El partido que el mundo miró como si fuera una cumbre. El sorteo los puso en el grupo F y se encendió la previa. Hubo tensión, provocaciones y maniobras logísticas. Irán restringió contactos y visitas entre delegaciones. El encuentro se narró como algo que iba mucho más allá del deporte. En Irán, varios jugadores hablaron del peso histórico del partido. Una frase de Kodadad Azizi se volvió referencia porque condensaba el clima emocional. Describió el encuentro como el partido de nuestras vidas y lo conectó con el dolor de la guerra. Sin embargo, el momento que terminó definiendo el significado global del partido no fue una patada ni un gol, fue un gesto. Irán salió a la cancha con ramos de flores para los futbolistas estadounidenses. Se tomaron la foto juntos. En pleno contexto de enemistad estatal, la imagen se volvió la portada perfecta: rivales políticos abrazados por el fútbol. Jeff Agus, defensor de Estados Unidos, lo resumió con una frase que no suena a diplomacia, sino a frustración humana: hicimos más en 90 minutos que lo que los políticos en 20 años. En la cancha, Irán ganó 2-1.
y ahí apareció el doble filo. Para la audiencia global, el partido fue la paz posible, flores, foto, respeto. Para sectores del poder iraní, la victoria fue celebrada con lectura política. El líder supremo Ali Jamenei habló de la derrota de un enemigo grande y arrogante. Ese contraste, paz simbólica versus apropiación política, explica por qué el partido impactó tanto. No era una historia con un solo significado, era una pantalla donde cada quien proyectaba el suyo. El Irán de 1998 tenía su narrativa oficial y Estados Unidos la suya. La foto conjunta con flores no anuló esa propaganda, pero la incomodó. Mostró que incluso en un conflicto congelado, los individuos pueden comportarse distinto a los gobiernos. El hoy llamado Partido por la Paz alimentó una intuición. Quizá la gente común no odia con la misma intensidad que los estados. Esa intuición puede ser romántica, pero también puede abrir conversación. En 1998, al menos por unos días, el mundo habló de Irán sin reducirlo a caricatura, y habló de Estados Unidos sin convertirlo en un monstruo abstracto. Esa humanización, en conflictos largos, ya es un cambio. Lo triste es que este hecho contrasta mucho con lo que ocurre hoy, después del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y su respuesta en represalia. El resultado es un escenario internacional muy distinto al de finales de los años 90. Mientras que en 1998 el partido de fútbol entre ambos países representó un raro momento de contacto simbólico entre sociedades enfrentadas, hoy la rivalidad se ha trasladado nuevamente al terreno militar y geopolítico. Con bases atacadas, flotas desplegadas en el Golfo y aliados regionales involucrados, la tensión actual ya no es solo diplomática. Se ha convertido en una crisis estratégica que podría redefinir el equilibrio de poder en Oriente Medio. Lo que queda de 1998, un archivo moral en medio del ruido. Volver al Irán-Estados Unidos de 1998 no es nostalgia. Es una forma de medir cuánto se puede y cuánto no se puede hacer desde lo simbólico. El partido mostró una verdad simple. Los gestos importan porque abren grietas en la narrativa del enemigo absoluto. Por eso la foto con flores sigue circulando cuando el mundo busca ejemplos de humanidad en conflictos largos. Pero también mostró un límite. El símbolo no reemplaza a la política. La rivalidad siguió porque las causas estructurales siguieron. La memoria del golpe del 53, la ruptura del 79, las heridas de los 80, el trauma del vuelo 655, el choque por el programa nuclear, las sanciones, la guerra por delegación en la región y las crisis internas que empujan a los gobiernos a endurecerse. Quizá por eso el partido de Lyon sigue siendo tan citado, no porque haya cambiado la historia, sino porque por un momento pareció que podía hacerlo, y esa posibilidad, breve, real y contradictoria, es el tipo de escena que el periodismo guarda para cuando el presente se vuelve demasiado áspero. En 1998, el mundo vio a dos selecciones que representaban estados enemigos darse flores, tomarse una foto y jugar un partido con tensión pero sin odio en la cancha. Fue un recordatorio de que el conflicto no es un destino biológico, es una construcción política. 28 años después, con un tablero internacional más nervioso y con tensiones que se alimentan de tecnología, propaganda y amenazas cruzadas, aquel partido funciona como un espejo incómodo. No para decir antes era mejor, sino para preguntar algo más difícil. Si en 1998 se pudo fabricar, aunque fuera por una tarde, un pequeño espacio de respeto entre dos enemigos históricos, ¿por qué hoy parece tan difícil sostener siquiera esa mínima pausa?